Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Se están uniendo a la charla de hoy donde vamos a hablar de un temazo. Este sí que es un temazo. Gracias por unirse, gracias por estar aquí. El tema de hoy a todos nos pega, así es que qué bueno que se están uniendo. Quiero saber si se ve bien y se escucha bien, si me pueden ir contando. Hola desde Temuco, me dice M6BT. Hola, ¿cómo estás? No sé tu nombre. Qué rico estar en Temuco. Yo tengo unas ganas de salir últimamente. En el último live creo que lo dejé bastante evidente. Me saludan de distintas partes de Chile y de otras partes del mundo y sinceramente tenía muchas ganas de estar donde estaban. Giselle, hola Giselle, hola Connie. Chicos, chicas, me cuentan, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Ah, María Cecilia, ese es tu nombre, qué bueno. Me gusta saber los nombres de quienes están por aquí, porque la idea es poder conversar y armar un espacio para poder dialogar sobre estos temas que a todos nos pegan y que tienen que ver con el amor propio. ¿Me pueden ir contando si se ve bien y se escucha bien? Raquel desde Uruguay, bienvenida Raquel, bienvenida. Se te ve muy linda y se escucha gratamente tu voz, mi primera vez viéndote, gracias por esto. María Cecilia, gracias a ti por estar acá. Aprovecha esta charla, se escucha súper, qué bueno. Bueno, yo estoy aquí tomando este tecito no sé si a ustedes les gusta, y me encanta el té chai y todo lo que tenga que ver con la comida india, para mí es una fascinación. Y este es un té chai con un poquito de leche de soya, así es que, permiso, lo voy a disfrutar un poquito. Bueno, hermosos, hermosas, la charla de hoy tiene que ver con los traumas no resueltos. Traumas no resueltos, así es que quédate por aquí porque de seguro si estás aquí vivo, viva, si todavía estás en esta experiencia física, algo no resuelto tienes y que es importante identificar. Y quiero en esta oportunidad no solo hablar del trauma no resuelto, así como directamente a eso, sino que quiero comenzar con ¿cómo se producen los traumas? ¿Por qué tenemos traumas? ¿De dónde vienen? ¿Sí? Para entender y para que seamos cada vez más conscientes de dónde traemos todo esto y además cómo, de alguna manera, podríamos estar incidiendo los traumas de nuestros niños. Y digo nuestros niños, no solo hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, cualquier niño con el que tengas contacto. Hola Andrea, qué rico verte por aquí. Ya, como siempre, este es un espacio de mucho respeto, de mucho amor. Todas las dudas puedes ir poniéndolas en el chat. No sé si voy a tener tiempo para responderlas todas. A veces me pasa que no tengo todo el tiempo, pero con toda la disposición sí responderé las que pueda responder, por supuesto. Y si lo hacen desde el amor y del respeto. Bien, entonces comencemos hablando de los traumas, de dónde vienen los traumas, por qué hablar de traumas. Hoy día puse un meme de los traumas, no sé si alguien lo vio, que es ese típico meme de esta chica que sale así como llorando y la amiga consolándola y el gato al lado, y el gato así como a frente de un plato. No sé si alguien lo vio por ahí, si me pueden ir contando, pero la chica decía... tú me dijiste que estabas marcado, y el gato le dice, sí, marcado por los traumas infantiles o algo así, le dice. Yo lo encontré genial, lo vi justo hoy y justo hoy vamos a hablar de los traumas, así es que creo que nada más ad hoc. Bien, ya, entonces hablemos de los traumas. Lo primero, quiero partir súper del origen. La Marta Quena dice, sí lo vi. Sí, estuvo súper, yo lo encontré muy bueno ese meme, así como ideal, perfecto. Veita, tú también lo viste, sí sé que lo viste por ahí. La Ana también. Bien, entonces, hablemos del origen.
A ver, sé que no es fácil hablar de traumas y lo que naturalmente hacemos las personas, los seres humanos, dado que tenemos ego, vamos a hablar un poquito del ego también, aunque en la charla, el live de la semana pasada me explayé así, pero con mucho respecto del ego, pero igual vamos a hablar un poquito del ego, pero naturalmente las personas desde el ego que tenemos una tendencia a creer que no tenemos traumas o que si tenemos traumas los tenemos más o menos resueltos, así como si uno pudiera resolver más o menos algo, o se resuelven o no se resuelven, a mi juicio. Y a veces creemos también desde el ego que muchos traumas que tuvimos de niños ya no nos inciden en la vida adulta. Entonces, lo primero que quiero poner aquí es que es probable que aparezcan resistencias, totalmente natural, pero esta invitación es para que te veas, para que realmente te veas honestamente, sin pantalla, sin estos lentes que distorsionan la realidad. Verte de verdad y sincerarte para que comiences a explorar esos traumas porque se te van a repetir. Eso es lo que pasa con los traumas, que se repiten una y otra vez en distintas acciones, en distintas situaciones, y si no los identificamos, no nos damos cuenta y por supuesto no nos podemos sanar de ellos. ¿Bien? Loreto, no te preocupes por tu atraso, ya justo ahora estamos empezando. Bien, entonces, comencemos desde el origen. El origen es el origen es el nacimiento, el origen de la vida. No estoy hablando del origen del universo, que también hemos hablado de eso en otros lives, sino que en esta oportunidad quiero hablar de la vida, ¿no es cierto? Cuando nosotros encarnamos en esta vida. Cuando encarnamos siendo bebés, guaguas bebés, no sé cómo se dice en tu país, la experiencia es totalmente traumática. Totalmente traumática. Cuando tú eres un bebé, tú eres pura emoción. No hay una cognición, no hay un yo pienso que, no puedes hacer lo que en psicología se llaman los arreglos cognitivos, que es cuando uno dice, no, si no pasó esto, hay que tomarlo de esta otra manera. No, el bebé es emoción. El bebé todavía no ha desarrollado la capacidad cognitiva mental para poder hacer, tener creencias, elaborarla, un pensamiento abstracto. No, es pura emoción. Todo es emoción. Y además, cuando tú encarnas en esta vida, se te olvida. Se te olvida qué viniste a hacer. Se te olvida cuál es tu propósito, por qué decidiste encarnar en esta experiencia física. Se te olvida quién eres realmente. Se te olvida que eres, que lo vimos la vez pasada, que eres Dios o eres la fuente universal proyectada en esta posibilidad para poder experimentar. Y empieza a funcionar básicamente desde el ego. Acuérdate que habíamos dicho muchas cosas del ego, pero una cosa es bien importante. El ego es ese programa de supervivencia que tú tienes, que es básicamente Dios que se olvidó de ser Dios. Es esa parte de ti que de alguna manera la necesitas para poder tener esta experiencia física, para poder cuidar y proteger tu cuerpo, tu permanencia y poder experimentar lo más posible esta vida. Entonces, el que te alerta de peligros, de amenazas, y aunque estén todas tus necesidades básicas cubiertas, el ego va a seguir funcionando. Eso y mucho más hablamos el live de la semana pasada. Entonces, el ego no sabe quién eres tú. El ego solo es el programa de supervivencia. Y el ego vive en la separación. El ego ve esto de estoy yo y el otro, nosotros y ellos. Siempre hay una separación con el otro. El ego no sabe quién es realmente y por eso está buscando todo el tiempo construir una identidad, todo el tiempo definirse, todo el tiempo que alguien le diga ¿quién soy yo? Y la mamá o el papá, el hermano, cualquier persona que te rodea te dice tú eres simpático. Ah, soy simpática. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno. Ah, ya es bueno. Yo soy simpática y es bueno. Estamos bien, ya. Y después me dicen, tú eres egoísta. Oh, soy egoísta y eso es bueno o malo. Es malo.
oh, esta parte no es buena, entonces esta parte es mía, pero no es buena, no es buena. Entonces el ego está todo el tiempo tratando de construirse, tratando de elaborar creencias sobre ti, pero en realidad no sabe quién eres realmente. Acuérdate que tú eres Dios proyectado en esta posibilidad. Tú eres la fuente universal que decidió experimentarse a sí mismo en esta posibilidad. Entonces, cuando el bebé nace, insisto, vive desde el ego, no se acuerda quién es, por supuesto, porque vivir desde el ego es no vivir desde la conciencia. Habíamos hablado que existe el ego y la conciencia, funciona más bien del ego. Por lo tanto, vive desde la separación, aparece en este mundo con, imagínate lo que es nacer, no sé si tú te has puesto a pensar, la experiencia del nacimiento es en sí tremendamente dolorosa. ¿Sí? O sea, estás calentito, calentita en ese útero, como sea que haya sido esa gestación, que ahí hay como también muchas variables, pero estás ahí, de pronto tienes que pasar por un canal de parto o una cesárea, pero sí o sí es aparecer, salir de esta oscuridad, salir al exterior. Tienes por primera vez frío, tienes que respirar por primera vez con tus pulmones, tienes que estrenar tu cuerpo físico. Todo eso y además no sabiendo quién eres realmente. Además siendo pura emoción, solo sintiendo, sin tener la capacidad de decir, tranquila, si va a pasar. No, porque no sabes si se va a pasar, si no se va a pasar. Todo pura emoción. Estoy mirando acá al lado porque tengo algunos apuntes y quiero de verdad darte información que preparé y que siento que te va a servir. ¿Ya? Hice como la secuencia. Entonces, el bebé de alguna manera vive desde el todo o la nada, desde la vida y la muerte. Todo el tiempo, como está funcionando desde el ego, recuerda, el ego, programa de supervivencia. Y como programa de supervivencia cree que algo afuera es una amenaza para su existencia, o sea, que podría morir. La persona cree que podría morirse. El bebé siente la amenaza de muerte todo el tiempo, porque como todo es nuevo y todo lo nuevo para el ego es una amenaza, todo el tiempo siente esa amenaza de muerte. Por eso el bebé, además es pura emoción, siente todo el tiempo la amenaza de la muerte. ¿Y cómo comunica esta amenaza? ¿Cómo pide auxilio? ¿Cómo pide ese apego? Y que ya vamos a hablar en algún momento del apego, no sé si en esta charla, pero quizás en otro live, llorando. Lo pide con el llanto. El llanto es su única forma de comunicación. O sea, además piensa eso. Tú como bebé, la única forma que tenías era llorar. Ni siquiera podías hablar, no podías, ni siquiera un lenguaje de señas, nada. Lo único que te salía era el llanto. Y con el llanto podías comunicar que tenías hambre, que tenías frío, que tenías sueño, que, claro, el bebé no sabe qué es el hambre o qué es el frío, qué es el sueño, pero simplemente siente algo nuevo, algo distinto, algo que es muy intenso, es pura emoción, insisto, imagínate eso y de repente llora. Esa es su reacción. Y entonces ahí tú como cuidador, o tu padre o tu madre como cuidadora, te asistían y iban en a tu cuidado y te revisaban, ¿será el pañal? ¿Será que tiene un chanchito, no es cierto? ¿Un gas? ¿Será que tiene un peito? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que no puede dormir? ¿Que le duele algo? O sea, cualquier cosa se comunica con el llanto. Entonces, te das cuenta que el solo hecho de nacer y de ser bebé, y con el tiempo te vas acostumbrando, pero en la medida que te vas acostumbrando a lo que es el frío, el calor, el hambre, el sueño y todo eso, también en la medida que te vas desarrollando, también vas experimentando cosas nuevas. Vas experimentando cómo es esto de, por ejemplo, gatear, ¿no es cierto?, el cuerpo y que de pronto te duele porque te caíste encima de un objeto puntiagudo y eso te dolió. Y después comienzas a caminar y también te puedes caer y ahí otra vez sientes dolor, pero de otro tipo. Y todo es, finalmente, la vida se trata de experiencias nuevas. A eso vinimos. Y toda experiencia nueva es
en sí una amenaza para el ego. La única diferencia es que cuando tú eres adulto o adulta tienes la capacidad de pensar, ¿sí? De cuestionarte si esa experiencia es necesario interpretarla solo de la supervivencia, o sea, si de verdad tú estás en un peligro de muerte, porque insisto, el ego lee todo como un peligro de muerte y no necesariamente es así, o puedes poner a disposición tu conciencia, escuchar tu conciencia, a propósito del live que hicimos la semana pasada, escuchar tu conciencia, escuchar esa parte de ti que tiene la sabiduría, esa parte de ti que se acuerda quién es realmente, que se acuerda que es Dios proyectado en esta posibilidad, esa parte de ti que tiene acceso a una infinita sabiduría sobre el universo, sobre cómo funcionas tú, sobre qué viniste a hacer, todo eso, tienes la posibilidad de escucharla. Esa es la única diferencia de ser adulto y ser un bebé o niño que se está desarrollando. Pero las experiencias nuevas son todo el tiempo. Y por eso, y es por el ego, porque ser adulto no significa necesariamente funcionar desde la conciencia. Eso requiere un trabajo interior, significa autoobservarte, implica tener un proceso de despertar de conciencia, implica hacerte cargo de tu vida, implica un montón de cosas que ya lo vamos a ver en otro live. No todos los adultos funcionan desde la conciencia, y los que funcionan desde la conciencia hay tantos grados, pueden ser mínimamente hasta un poquito más, pero el ego siempre va a seguir funcionando, porque lo necesitamos, o sea, ya hablamos de eso también la semana pasada. Como los adultos también, y los niños también te vas a dar cuenta en algunos escenarios, funcionamos desde el ego, necesitamos tener, o sea, el ego es el que no quiere experiencias nuevas y por lo tanto quiere quedarse en su zona de confort. La zona de confort no tiene nada que ver con una zona confortable, ¿sí? La zona de confort es solamente la zona conocida. Es esa zona que el ego conoce y que por lo tanto prefiere eso conocido, aunque duela, a algo desconocido que no sabe qué va a pasar y que trae consigo, solo por ser nuevo y desconocido, el peligro de morir, ¿sí? Cualquier cosa nueva, cualquier cosa incierta, para el ego implica el peligro de morir. Por eso nos cuesta atrevernos, nos cuesta enfrentar riesgo, y cada vez más porque queremos estar cómodos, aunque sea en la incomodidad, aunque sea en el dolor, ¿sí? Loreto dice, es como una guerra con el ego. Efectivamente, lo puedes percibir como una guerra con el ego. Pero también tú puedes percibir al ego como una parte de ti. La puedes amar, la puedes aceptar. Y también puedes decidir cuándo ignorar la información que viene de allí y tú sepas que están todas tus necesidades básicas cubiertas. ¿Bien? Entonces, quiero ver acá algunas cosas que tengo. Bueno, entonces tú naces pura emoción, traumático, todo es nuevo, todo implica muerte, es estar vivo, es estar muerto, es todo el tiempo muchas emociones muy intensas desde el bebé y estás a merced de tus padres. Generalmente voy a hablar de los padres, yo sé que no todo el mundo creció con sus padres, pero la mayoría de las personas, entonces estás a merced de tus padres, de tus cuidadores. Especialmente en los primeros meses estás a merced de tu madre, que te da pecho, que te cobija, hay un vínculo distinto ahí. Además, vienes de estar gestado o gestada desde el vientre materno. Entonces, comienzas a crecer y todo lo que dicen tus padres para ti es una verdad absoluta. No hay cuestionamiento. Lo dicen tus padres, figuras de autoridad, lo dicen tus padres que ya tienen tiempo acá, ¿no es cierto? Que se supone que saben. Y tú les crees todo
que dicen tus padres tú lo crees, pero a ojos cerrados, siendo bebé, siendo niño, es la verdad, ¿sí? Hasta cierto punto, ¿no es cierto? En algún momento de la niñez tardía y sobre todo de la adolescencia ya hay un cambio, a veces ahí ocurre la decepción, pero no vamos a entrar en ese detalle ahora. Y tus padres, además tú olvidaste todo porque vives desde el ego, entonces tus padres te dicen que hay cosas buenas y que hay cosas malas, ¿sí? Te van diciendo qué comportamientos tuyos son adecuados y qué comportamientos tuyos son inadecuados. Te van diciendo, y eso lo hacen en función de sus propias creencias. Creencias construidas a su vez en función de su familia de origen, de la sociedad, de la cultura, y sobre todo de su propio nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, para ti, lo que para tus padres es bueno y malo, para ti también es bueno o malo, ¿sí? Y eso en algún nivel te hace sentir insuficiente. En algún nivel tú te sientes insuficiente. Porque, por ejemplo, puede ser una niña que esté pintando en la mesa y de pronto estabas pintando con un crayón, con un lápiz de cera y se sale el lápiz y manchas no solo el papel, sino que también la mesa, es un ejemplo, y tu padre te dice, no, eso no se hace, eso está mal, solo dentro de la hoja. Y la niña dice, entonces esto que yo hice es malo. O sea, yo soy mala haciendo esto. Así lo interpretan los niños, ¿sí? Yo soy mala haciendo esto. A mi papá no le gusta que yo sea mala haciendo esto porque se enojó. Entonces, esa parte de mí la voy a esconder y voy a tratar de no poner a mi papá enojado haciendo eso. Y eso con todo orden de cosas. O sea, estoy hablando de algo tan simple como rayar la mesa. Y acá tú puedes ver cualquier tipo de conducta. O sea, cualquier tipo. Que no me ensucie la ropa, que no grite, que no discuta, que no hable cuando un adulto está hablando. Y un montón de conductas. Muchas cosas que tú dijiste, esto es bueno y esto es malo. Yo soy buena cuando hago esto y yo soy mala cuando hago esto otro. ¿Qué significa decir que tú eres mala o malo haciendo algo? Significa que estás rechazando algo de ti. Y si lo ponemos en términos de amor propio, significa que te estás rechazando a ti mismo o a ti misma. El amor propio, y esto lo tengo que decir porque de eso se trata la vida, el amor propio es el camino de sanación, a mi juicio, es el camino de evolución espiritual, es el camino de cumplir tu propósito, que es reconocerte. Porque amar es aceptar. Para mí son de verdad sinónimos. Amar es aceptar. Cuando tú aceptas lo que eres, te amas. Todo lo que eres. Entonces, ¿qué está haciendo el niño cuando va creciendo? El niño o la niña. Cuando ve que hay algo malo y ve que hay algo malo en él o en ella haciendo eso porque le dijo su papá o su mamá que eso estaba malo, está rechazándose. El rechazo es el antónimo de la aceptación. El rechazo, entonces, para mí es sinónimo, es igual a no amarte. Rechazarte es no amarte. Y empiezas a crecer con ese sentido de insuficiencia. Empiezas a crecer con ese sentido de insuficiencia. Eso es natural. Por favor, no creas que acá hay una madre o un padre perfecto. Yo soy madre de 2 hermosos hijos y también los he hecho sentir insuficientes. No es que yo los he hecho sentir, pero he hecho cosas que con eso ellos se han sentido insuficientes. O sea, no hay una manera perfecta de hacerlo. Pero sí podemos empezar a tener cuidados con nuestros hijos y sobre todo entender el origen de nuestros traumas. Ya voy de a poco metiendo esa palabra de la cual estamos hablando.
Bien, entonces, de alguna manera, tus padres ya tenían preestablecida cierta lista de aspectos que ellos consideraban cualidades y defectos, cosas buenas, cosas malas, incluso antes de que tú nacieras. O sea, no importa quién seas ni qué cualidades tú traías, venías destinado, destinada a sentirte insuficiente y a rechazar ciertos aspectos de ti, porque esa lista ya la tenían hecha. Eso tiene que ver, insisto, con sus creencias preestablecidas, que vienen de distintos lugares, pero con sus creencias preestablecidas, ¿sí? Con esas listas fuiste sometido, sometida a un estricto proceso de selección, donde según esa lista, configurada por tu madre y por tu padre y quizás por más adultos que vivían contigo, incluso hermanos mayores, tú empezaste a identificar que habían en ti cosas buenas y cosas malas, ¿ya? Bueno, entonces, empezaste a entender que tenías defectos, que habían cosas que no eran buenas y que tenías que esconder y que por supuesto rechazabas. ¿Por qué? Porque eso que hacías cuando te conectabas con esa cualidad o con ese comillas defecto, eso que tú hacías malo, provocaba en tus adultos figuras significativas, personas queridas, personas que te brindan el amor, el apoyo, la seguridad, la protección, que se supone que tienen que brindar todo eso. Esas conductas y esa parte de ti provocaba en el otro enojo, angustia, tristeza, pero sobre todo molestia y a veces miedo, ¿sí? Y reaccionaban de una manera, ¿y tú qué haces ahí? Y acá me quiero detener un poco porque este es el mecanismo del trauma, ¿ya? ¿Qué es lo que haces ahí? Tú, en vez de ver en el padre o en tu madre que en ese momento no te están aceptando, porque eso es lo que pasa, ¿sí? Eso es lo que pasa. El niño cree, en el fondo, lo que está pasando ahí, cuando el niño, por ejemplo, es muy inquieto, se mueve mucho y la mamá le dice, ya, por favor, quédate quieto, por favor, quédate quieto. Me tenía hasta acá, quédate quieto, necesito que estés tranquilo porque estamos, qué sé yo, haciendo la fila del supermercado y te vas a perder y necesito que te quedes quieto. Esa reacción de la madre en el niño o en la niña, no digo que esto sea generalizable, por favor, pero quiero darme a entender a través de un ejemplo. A través de esa reacción, el niño o la niña dice, oh, moverme es malo. O sea, esto que yo hago, esto que yo soy, los niños se mueven, esto que yo soy es malo. Y si es malo, en vez de, miren lo que pasa con el ego. En vez de pensar que en ese momento mi madre no me quiere, yo te dije que querer, amar es igual que aceptar. Mi mamá en ese momento claramente no me está aceptando, no está aceptando que yo me mueva, ¿sí? Por lo tanto, mi madre no me está queriendo, no me está amando en ese momento. Pero el niño o la niña, en vez de decir eso, de interpretar eso, ahí sale a resguardar a ese niño, a esa niña, el ego. Por eso necesitaba nombrar al ego. Y por eso empecé la semana pasada hablando del ego. El ego, acuérdate que necesita mantener a este ser vivo, ¿sí? Es el programa de supervivencia y una de las razones por las que se puede morir una persona, literalmente, sobre todo un bebé y un niño, es la falta de amor, es la falta de apego, es la falta de seguridad y es la idea que nadie te quiere, ¿sí? Hay personas, hay niños y bebés que se mueren de eso y eso está comprobado científicamente. Hay toda una teoría del apego y por eso es tan importante el apego y los distintos tipos de apego que ya en algún momento vamos a hablar de eso. Entonces, como el ego necesita asegurarse
que allá afuera va a seguir existiendo una fuente de amor, porque eso es lo que necesita el ego que tú creas como niño o como niña, como necesita hacer eso, ¿qué es lo que hace el ego? Auxilia al niño con mecanismos de defensa. ¿Sí? ¿Has escuchado hablar de eso? En psicología se habla mucho, los mecanismos de defensa. Para ponerlo muy en simple, los mecanismos de defensa son aquellas ideas que tú tienes, creencias, que te ayudan a creer que afuera todavía hay una fuente de amor. Entonces, en vez de que ese niño o esa niña crea que en ese momento, por estar así moviéndose, ¿no es cierto?, todo el rato, su madre no lo acepta, entonces no lo ama, en vez de pensar eso, aparece el ego y dice, no, nosotros como ego, programa de supervivencia, yo necesito que tú creas que tu madre siempre te ama. Necesito que creas que allá afuera hay una fuente de amor infinita. Entonces, en vez de creer que en ese momento tu madre no te ama y no te acepta, prefiero que tú creas, como niño, que hay algo en ti que hace que tu mamá se comporte de esa manera. Hay algo malo en ti. Hay algo malo en ti que hace que tu mamá se comporte así. Pero no es el problema de tu mamá. El problema es tuyo como niño. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el niño? Podría en esa circunstancia del supermercado, moviéndose, la mamá desesperada, gritándole y diciéndole basta, angustiada, con rabia y con miedo, el niño puede decir, es malo moverme, pero no es que mi mamá no me quiera, lo que pasa es que yo soy malo cuando me muevo. Entonces, si yo soy malo cuando me muevo, provoco que mi mamá se comporte así. Pero si yo no hiciera esto, mi mamá no se habría enojado. Entonces, mejor no me muevo. Y el niño, ¿qué trata de hacer ahí? Trata de controlarse. Ahora, como es niño, no siempre se va a poder controlar. Y de repente va a salir de nuevo, sobre todo los niños que tienen más hiperactividad, y ahí hay muchas razones de por qué tienen hiperactividad, y eso también tiene que ver con traumas no resueltos, pero bueno, va a salir de nuevo ese movimiento. Y cuando salga ese movimiento, el niño, la mamá, de nuevo se va a desesperar, y el niño otra vez va a confirmar que moverse es malo y que él está haciendo algo malo para que su mamá reaccione así. Entonces, yo quiero tanto, o sea, soy yo el problema, no es mi mamá. Y esto lo pongo en estos términos, en algo tan coloquial como esa situación que tú puedes ver en un supermercado. Imagínate lo que pasa cuando hay un hecho, una situación de abuso físico, sexual, abuso de poder, ¿sí? Cualquier tipo de abuso, psicológico también, el niño va a operar de la misma manera. De la misma manera. Es decir, el niño lo pueden estar golpeando, pero en vez de pensar que su madre o su padre no lo quieren, va a preferir, por el ego, programa de supervivencia, va a preferir decir, es que yo me lo merezco. Es que yo fui malo y me lo merezco. ¿Sí? Ese tipo de, no digo que es la única alternativa de creencia que podría tener ese niño, pero eso es algo que va a seguir sucediendo. Voy a seguir, pero hasta ahora, ¿les hace sentido? ¿Les hace sentido este mecanismo que opera y esta cosa de que venimos diseñados para traumatizarnos, ¿sí? Estamos diseñados para el trauma. Por esto de que somos pura emoción, operamos desde el ego, se nos olvida quiénes somos realmente y de alguna manera tenemos que encajar con esta lista preestablecida de lo que es bueno y malo, de lo que nuestros padres ya tenían preestablecido. ¿Les hace sentido, sí o no? Vayan contándome. Yo por mientras voy a tomar un sorbito de té. Los leo con atención.
A ver, Caris dice, yo recuerdo en cómo actué algunas veces y me entristece pensar que mis hijas tengan algún trauma por ello. Loreto, vale, a mí me gritaban mucho y yo hoy soy igual, es uno de mis traumas. Tania dice, pero ¿cómo se puede no traumar? Bueno, no se puede no traumar, eso ya lo había mencionado, no se puede. Porque el trauma finalmente es una percepción del niño. Un mismo evento, por ejemplo el evento del supermercado, un niño va a creer que es malo porque hizo esto y otro niño que quizás no consideró tanto la reacción de su madre, no lo evidenció como un trauma y no vio el no amor. Al contrario, dijo, está alterada, no sé, pudo hacer algún otro razonamiento. ¿Sí? No importa el evento no es el trauma. El evento es la percepción que tiene el niño o la persona, porque tú y yo como adultos todavía nos seguimos traumatizando, así es que es la percepción que tú tienes de ese evento o circunstancia. No es el evento o circunstancia. Espero ahí darme a entender. Es decir, si hay abuso de un progenitor y la madre calla. Bueno, todo eso son probablemente eventos que van a originar traumas en el niño. El evento, no, insisto, no es el traumático, es la percepción que tiene el niño del evento, el trauma. Y va a creer que es por él. O sea, a mí me abusan porque me lo merezco, porque está bien, o porque así salvo a mi madre, o porque así salvo a mis hermanos. Hay muchas creencias asociadas. Y eso después se traduce, porque si además tú tienes un evento, ¿sí? Un evento, no vamos a hablar de qué tipo de evento, hay tantos eventos que podrían incidir o gatillar traumas, pero tienes un evento, luego tú lo percibes y ves falta de amor y entonces necesitas arreglarlo, hacer un arreglo cognitivo como niño y pensar, esto es por mí, esto es mi culpa, ¿sí? Eso es algo que siempre va a pasar, o sea, no hay manera, por eso yo les decía al comienzo, no hay manera de ser la madre o el padre perfecto, pero comprendiendo esta información, por supuesto que puedes hacer un trabajo parental más consciente, ¿sí? Y tratar de ponerte en el lugar del niño o de la niña. El niño o niña siempre se va a culpar. Va a culparse de eso que le molesta a su madre o a su padre y va a tratar de evitarlo, aunque a veces no lo va a poder evitar. Bueno, bien, se entiende, dice Tania. Bien, entonces, voy a continuar. Ahí, en la respuesta del niño, ¿no es cierto?, es una creencia. Empiezan a instalarse, porque de esa interpretación que hace de ese evento, si ese evento se sigue repitiendo y se sigue repitiendo, se va a terminar transformando en una creencia. A veces de una situación puede desarrollarse una creencia sobre sí mismo, sobre sí misma. Y a veces requieren más repeticiones de ese evento para que se desarrolle la creencia. Entonces, de ahí vienen las creencias de sí mismo, de sí misma, que son las más importantes, son creencias fundamentales, provienen de interpretaciones de situaciones, desde el ego, desde el ego. Es que insisto en esto porque el ego te va a culpar. El ego no va a decir, no, es que tu mamá en este momento no te está aceptando. El ego nunca va a hacer eso. Nunca va a poner en tu madre, en tu padre, en esas figuras significativas, la culpa o la responsabilidad de la reacción que están teniendo ellos. Jamás. ¿Ya? Y eso es bien importante entenderlo. Entonces, con el tiempo, el niño comienza a entender que tiene que vivir con caretas. ¿Te suena conocido eso? Con caretas, con máscaras. Que
a mi papá le gusta que yo me porte así, entonces trato de mostrarme de esa manera para conseguir los premios, los permisos y todas esas cosas. Es que a mi mamá le gusta que me porte de otra manera, entonces me porto más así y así consigo las cosas que quiero con ella. Y en el colegio, de otra manera. Y después sigue avanzando en la vida. Mi pareja le gusta que yo me comporte así, entonces trato de mostrarme así y así yo me siento querida y amada. Pero no vaya a ser que se me salga esa parte que no le gusta de mí. Parte que por supuesto rechazo de mí misma. ¿Se entiende? Entonces te empiezas a funcionar desde niño y desde niña con caretas para tratar de agradar a los demás. ¿Qué significa o funcionar con caretas? Que primero, es un desgaste y es un esfuerzo emocional tratar de ser alguien que no eres. ¿Sí? Segundo, implica que te estás rechazando a ti mismo o a ti misma. Tercero, implica que no te amas. ¿Sí? Así comienza a desarrollarse la llamada autoestima. Y comenzamos a creernos estas caretas a ratos, pero y cuando empieza a surgir esa parte de ti que has rechazado porque te la han rechazado, entonces te sientes mala o malo. Y ahí aparece por primera vez la vergüenza. Me da vergüenza que me hayas visto llorar, porque para ti llorar es malo, por ejemplo. ¿Sí? Y la vergüenza ajena no es más que ver en otro eso que a ti te da vergüenza. Si a mí me da vergüenza llorar porque creo que es malo y fue rechazado en algún momento de mi vida, entonces afuera, cuando yo vea a alguien llorar públicamente, me va a dar vergüenza ajena. Ese es el ego reaccionando a esa situación, porque eso no está bien. La única manera de que exista trauma es que para ti exista lo bueno y lo malo. Mientras más categóricos lo bueno y lo malo, o sea, menos flexible sea lo bueno y lo malo, probablemente más posibilidades de trauma tengas. ¿Sí? Eso. Entonces, el ego te viene a salvar. El ego es un gran salvador a propósito de los mecanismos de defensa, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir y disfrutar bien de tu vida. ¿Sí? Por eso es tan importante hacerse cargo de estos traumas. Y estos traumas se repiten y se repiten una y otra vez. ¿Sí? Como es esa parte de ti que tú rechazas, porque el trauma se trata finalmente de eso. El trauma no es el evento, el trauma es la percepción de que en ese momento alguien no me quiso, no me aceptó y no me amó. Puede ser después tu pareja, un amigo, el profesor, quien sea, ¿sí? Tus hijos, quien sea. Entonces, el trauma es la percepción de que no te aman, de que no te aceptan tal como eres. Y eso tú lo tratas de esconder y lo rechazas. Como es algo que has rechazado tanto, eso de alguna manera va a volver a aparecer y volver a aparecer. Porque tú viniste a este mundo a reconocer quién eres realmente y aceptarte, amarte, ¿no es cierto? Y para aceptarte necesitas verte. Entonces tu cuerpo te va a ir mostrando una y otra vez eso que crees de ti, que ya se transformó en una creencia, que crees de ti, que te está haciendo daño y no te está permitiendo aceptarlo, reconocerlo, amarlo. Ahí aparecen los síntomas, el cuerpo te lo va a mostrar con síntomas, con enfermedades, con emociones constantes, esto de vivir todo el tiempo con ansiedad o todo el tiempo angustiado o con trastornos del sueño o con problemas, en realidad cualquier problema físico para mí, a mi juicio, desde mi perspectiva, que por favor no es la verdad absoluta, para mí eso es trauma no resuelto. Es esa parte de ti que has rechazado. Has rechazado emociones que puedes sentir, has rechazado
cualidades tuyas, has rechazado ciertas maneras de comunicarte, has rechazado maneras de expresarte porque para otros en otro momento no te aceptaron así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando somos adultos? Cuando somos adultos, vamos repitiendo esas mismas reacciones, esos mismos traumas. Primero, si identificamos, si vivimos una situación parecida a la que vivimos cuando niños, ¿sí? Que en el fondo gatilló un trauma en nosotros. Y esa situación, en esa situación nueva, aunque seamos adultos, vamos a reaccionar de la misma manera que reaccionábamos cuando niños. De la misma manera, ¿sí? Quizá un poquito más sofisticado, pero de la misma manera finalmente. Y cuando reaccionas de esa manera, ¿qué sientes? Culpa. Primero sientes vergüenza, te da vergüenza reaccionar de esa manera. Después sientes culpa, te culpas porque reaccionaste de esta manera mala. La vergüenza solo existe porque para ti hay algo bueno y hay algo malo. Después sientes culpa y después de la culpa viene el castigo, el autocastigo. Si a ti te castigaban de niño o de niña encerrándote, tú te vas a ir a encerrar. Si a ti te castigaban de niño o de niña quitándote algo que te gustaba, tú vas a quitarte algo que te guste. Si cuando niño o niña no te castigaban, pero te sentías la culpa y la vergüenza, quizás tú te evadías y te ponías a jugar videojuegos, o te evadías en el mundo de la imaginación, o te ponías a leer un libro, o quizás quizás de adolescente salías a tomarte un trago, a juntarte con amigos, no querías verlo, porque provoca vergüenza, lo que te da vergüenza no lo quieres ver, quieres como salir de ahí o castigarte por eso. Y te quiero dar un ejemplo concreto para que no sea tan raro. Yo hace poco que lo posteé, una semana y media más o menos, posteé una reacción y dije, ¡guau! Esto es trauma no resuelto. Te cuento. Yo vivo en una casa que está en un condominio de casas. Y en este condominio hay niños que juegan afuera, entre ellos mis hijos, y yo muchas veces salgo a jugar con ellos, ¿sí? Porque me gusta jugar. De repente estoy trabajando, así, por ejemplo, ahora haciendo un live, o estoy armando un PowerPoint, o lo que sea, da lo mismo en una mentoría, y de repente digo, ya, necesito distraerme, moverme un poco, y veo que afuera están jugando, no sé, a las quemadas, al, qué sé yo, a la pinta, a la escondida, y salgo a jugar con ellos. Entonces soy como, cuando salgo todos, vale, todos me dicen, vale, ya, vale, ven, sí, juguemos a este juego, y yo me integro como uno más. Bueno, hace como una semana y media salí a jugar y estábamos jugando al cachipún alemán. No sé si conoces ese juego, pero es un juego donde hay como dos equipos y se van haciendo cachipún y tienen que ir avanzando hasta llegar al equipo contrario y ahí suman puntos. Bueno, entonces yo estaba en el grupo de las niñas y había otro grupo que era el de los niños. Y estamos jugando de lo mejor, ¿no es cierto? Súper interesante, yo súper entretenida, estaba en el equipo más cerca como del portón del condominio, o sea, más alejado de las casas, por decirlo de alguna manera. Y estaba esperando porque era el turno de otra de las niñas de mi grupo. Y de pronto, sale una vecina desde el lado contrario, es como desde donde estaban los niños, que igual había una distancia considerable. Sale y me grita. Muy agresiva, me grita una persona así de mi edad, menor yo creo. Me grita y me dice, Valeria, deja de hacer eso, diles que se callen. Y era fue el lunes, un lunes que fue feriado acá en Santiago. Fue un lunes feriado a las 6 de la tarde.
Entonces, diles que se bajen el volumen, y me gritaba, pero tú tenés que hacerte cargo, y algo así me dijo. Y yo en ese momento, imagínate, yo estaba de lo mejor, así, jugando, disfrutando de la vida como una niña más, y de repente me dice eso, y yo me paralizo. Me paralizo y digo, sí, les digo, bajen el volumen, bajen así. Y me quedo media quieta, me paralicé. Ella se entró a su casa y yo dije, pero ¿por qué reacciono así? ¿Por qué me paralicé? ¿Por qué me dio miedo y me paralicé? Bueno, ahí dice Giselle que vio ese post. Bueno, entonces yo me paralicé y fue tanta la reacción que dije, ya, voy a entrar a mi casa, quiero respirar, o sea, tanto que me salía el juego, fue de verdad muy abrupto y la sensación, porque inmediatamente, a propósito de lo que te conté recién, sentí vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Cómo yo, una mujer adulta, se paraliza de una vecina que más encima está siendo súper agresiva, ¿no es cierto? Después sentí culpa, cómo yo no puedo reaccionar de otra manera frente a esta situación, más encima estaban todos los niños mirando, los niños seguían jugando en todo caso, pero estaban mis hijos, no sé, como que digo, ¿cómo no puedo ser ni siquiera un ejemplo, ¿no? ¿Cómo no puedo yo desenvolverme de mejor manera en esta situación? Culpa. Después, entre la vergüenza que no quería sentir, pero dije, pero si no quiero sentir, tengo vergüenza. Y además estoy teniendo culpa. Y lo único que quiero es evadirme, mecanismo de defensa, me quiero evadir, me quiero castigar, quiero olvidar, ¿no es cierto?, de esto que pasó. Quiero hacer como que no pasó. Y dije, acá hay trauma no resuelto. Acá hay trauma no resuelto. Entonces empecé a preguntarme, ¿y por qué te cuento esta historia? Para que tú también te hagas estas mismas preguntas cuando te encuentres con reacciones antiguas y que en general, frente a esas situaciones, tú reacciones de la misma manera. No hay otra respuesta. Frente a situaciones agresivas y muy de improviso, ¿no es cierto? Porque yo estaba en otro escenario, no esperaba que alguien llegara a gritarme, ¿no es cierto?, de esa manera tan agresiva. Entonces, yo siempre, frente a todas las situaciones de agresión o agresivas, improvistas, no esperadas, sorpresa en el fondo, yo siempre me paralizo. Entonces me empecé a preguntar, ok, ¿cuándo yo me paralizaba? ¿Cuándo yo sentía esto de niña? Inmediatamente me acordé de mi papá. Que a propósito, mi papá, yo lo quiero muchísimo. Mi papá, y siento que bien, muy bien la relación con él, pero mi papá, cuando yo era niña, tenía una reacción emocional súper intensa y súper fuerte de enojo. Cuando él se enojaba, y además él no se enojaba gradualmente, no es como, ya, sí, sigue así, que me estoy enojando, como a veces algunos padres van como comentaristas de fútbol, ¿no es cierto?, diciendo, me estoy enojando, sigue así, no. No, mi papá pasaba de 0 a 100 en enojo. Y a un nivel de intensidad que se ponía rojo como tomate y empezaba a gritar. Y rojo como tomate y entonces en esa situación yo cuando niña me paralizaba. Porque yo, y acá quiero ser bien majadera con cómo interpretan los niños. Yo cuando era niña, yo pensaba que mi papá en ese estado, era capaz de hacer cualquier cosa. Como que se descontrolaba tanto y yo pensaba que mi papá me iba a golpear, me iba a patear en el suelo, me iba incluso a matar. Eso nunca hizo nada de eso, nunca hizo nada de eso. Pero ese es el rollo y la fantasía que yo me pasaba como niña. Entonces, ¿yo qué hacía? Mi única reacción de supervivencia desde el ego era paralizarme, me paralizaba. Como cuando ves los conejos en carretera que se quedan así como paralizados sin moverse. Bueno, o me hacía la muerta en el fondo, porque de alguna manera pensaba que si me movía o hacía algo podía provocarlo
para que efectivamente me golpeara y hasta me matara. Ese era mi pensamiento. Cuando me di cuenta de eso, a raíz de esto de la vecina que no tiene nada que ver con mi papá, pero sí fue, para mi gusto, bien reactivo, bien sorpresivo y bien agresivo, cuando vi esto dije, trauma no resuelto. Trauma no resuelto. ¿Cómo se trabaja el trauma? El trauma, el trauma primero implica que algo no te permitiste sentir en ese momento, ¿sí? Yo en esos momentos, en el trauma infantil, no me permití sentir, por ejemplo, el miedo. El miedo de hacer algo. Yo prefería no moverme para no provocarlo, ¿sí? Entonces yo me tragaba el miedo. Me lo tragaba y me quedaba así como estatua. Entonces, para resolver un trauma, lo primero es sentir lo que has rechazado de ti. En este caso, para mí es el miedo. En tu caso, porque tenemos muchos traumas, probablemente hay más cosas que has rechazado de ti. Emociones, creencias, cosas que hacías, ¿sí? Entonces, eso que rechacé, lo tengo que experimentar y tengo que permitirme experimentarlo. Para eso hay muchas técnicas, ¿ya? Pero básicamente tiene que ver con sentir el miedo, imaginarme que estoy ahí, sentir el miedo y sentirlo de verdad, permitirlo, expresarlo. Ya no está mi padre, ya no está la vecina, estoy sola, pero me permito sentir ese miedo, concho, cuando yo diga, ok, ya sentí esta experiencia, ya no necesito sentirla más, ¿sí? Esa es una manera. Lo segundo es que acuérdate que el trauma está asociado a creencias sobre ti. Yo desarrollé, por ejemplo, de este trauma, la creencia de que yo puedo ser mala, ¿sí? Y provocar que mi papá me maltrate o abuse de mí, o me pegue, o qué sé yo, me mate incluso, ¿sí? Yo creía que yo podría ser la culpable de esto y que a veces también me sentía culpable cuando él se enojaba. En vez de que él era el responsable de su gestión emocional, pero yo creía que yo era la responsable de sus emociones y de ese estado de furia y de descontrol, ¿sí? Entonces, también me tengo que hacer cargo de esas creencias y liberarlas. Hay muchas técnicas para liberar creencias y ya te voy a hablar de algo con respecto a eso. Otra cosa es resignificar la experiencia. Esa es como la tercera cosa que yo diría que es importante hacer frente a un trauma. Volver a esa experiencia infantil, pero ya desde una visión adulta, mirarla como observador y reinterpretarla, entender que, no sé, a mi papá le costaba la gestión emocional, él tiene sus dramas, ¿no es cierto? Y permitir que esa niña pueda comprender por qué reacciona así, que no tiene que ver con su culpa. Ese es un proceso de sanar a la niña interna, al niño herido, que sí se puede trabajar. Lo otro que siento que ayuda en cualquier tipo de trauma es reconocer tu esencia, reconocer quién eres realmente, experimentar que eres el todo proyectado en esta posibilidad. Eso ayuda mucho porque te sientes capaz de todo y entiendes que esta experiencia tú también la escogiste y que tiene un propósito, ¿sí? Esta experiencia física, la experiencia que yo tuve con mi papá, la que tú tuviste con tus padres, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante trabajarlo en trauma y no tenemos un trauma. Tenemos muchos. Probablemente hay algunos que has liberado de alguna manera con distintas técnicas, quizás fuiste a terapia, quizás fuiste a un curso, pero es muy importante hacerlo. Cuando tú liberas traumas, cuando tú te permites sentir, y cuando te permites resignificar esa experiencia y entenderla desde el adulto que eres, cuando reconoces quién eres realmente como la fuente proyectada en esta posibilidad, cuando pasa todo eso, estás amándote, aceptándote. Ese es un camino de amor propio, ¿sí? Aceptar eso que tanto ocultaste de ti y empezar a aceptar quién eres en vez de esa creencia que construiste desde la niña herida para salvarte desde el ego. Todo esto
esto, ¿qué les parece primero esta información? Acá dice Loreto, me pasaba lo mismo, yo me hacía pipí siempre. Sí, el pipí, el trastorno, todas esas conductas regresivas cuando tú eres un niño más grande o después ya de adulto, trastornos emocionales del sueño, que de la espalda, que problemas del sistema inmunológico, un montón de cuestiones, o sea, básicamente todo, básicamente todos los síntomas y enfermedades tienen que ver con traumas no resueltos. Todos tienen que ver. Gladys Pino dice, con mi hermana nos sucedió lo mismo y no se aterra a escuchar que levanten la voz o sentir pelear. Gracias, dice. Bueno, todo esto es tan importante trabajarlo, porque primero es posible, segundo es el camino, es tu destino, tú vienes a amarte. O sea, en realidad tú vienes a reconocer quién eres realmente, pero para reconocer quién eres realmente necesitas aceptar quién eres realmente, aceptar esta experiencia física y para aceptarte, yo te había dicho que necesitas amarte. Aceptarte y amarte son sinónimos. Si te hace sentido todo lo que he dicho, quizás te haga sentido entonces indagar un poquito más. Hay un programa en el que he dedicado los últimos meses, y años antes, porque todo se basa en todo mi trabajo previo, que se llama Ámate a ti misma. En este programa es súper, súper potente y en este programa hacemos todo eso. Vas a sentir lo que has rechazado de ti. Vas a resolver tus traumas no resueltos y que se siguen repitiendo. Lo vas a identificar primero, por supuesto. Vas a liberar las creencias sobre ti que vienen de esos traumas. Vas a resignificar esas experiencias y vas a reconocer quién eres realmente. Vas a reconocer que eres Dios en esta posibilidad y lo vas a experimentar también. Todo eso lo hacemos en el programa Ámate a ti misma. Y es muy, muy potente. Está diseñado solo para mujeres, ¿sí? No es que los hombres no les sirva, sino que me ha resultado muy bien trabajar con solo mujeres, un grupo de mujeres, porque tienen temas muy reparecidos. Pero para hacer este programa, los requisitos previos, y ahí ves si te hace sentido, si es o no lo que necesitas ahora, requisito previo es ver una masterclass totalmente gratuita que se llama Cómo amarte a ti misma, incluso si lo has intentado todo. Para acceder a esa masterclass, la puedes recibir de manera automática en tu correo si tú te registras al enlace que está en el enlace de nuestra bio Campus Alama. ¿Ya? Y si no, nos puedes escribir al correo o por WhatsApp, está toda la información ahí, ¿ya? Pero la masterclass se llama Cómo amarte a ti misma, incluso si lo has intentado todo. Eso. Es muy potente, y después de ver la masterclass, si tú dices, porque al final hablo del programa, si te hace sentido para ver si te puedo ayudar de verdad, porque yo en eso soy súper honesta y súper comprometida, vas a poder pedir una sesión individual totalmente gratuita conmigo, pero no es una sesión de terapia, es una sesión para ver si efectivamente es o no es para ti en este momento el programa Ámate a ti misma. Así es que dejo ahí hecha la invitación porque sé que es potente y puedes lograr grandes transformaciones. Meléndez Sole dice, sí, es buenísima esa masterclass, muy bueno, dice Betty Fati, súper tema. Acá hay muchas preguntas, a ver. Cito, dice, siempre me cuestiono algunos sucesos que me pasaron desde niño, pero ¿es bueno cuestionarse o eso es sentirse culpable? Cuestionar no es el tema. Mira, acá lo importante es la emoción y es la reacción. Si tú estás siempre frente al mismo tipo de sucesos, reaccionando de una manera porque no puedes reaccionar de otra, ahí hay trauma. La emoción siempre te va a indicar algo que no está resuelto. Por ejemplo, si vives con mucha ansiedad o mucha angustia o mucho miedo o mucha rabia, ahí hay pero digo mucho, si es como constantemente, eso significa también que hay traumas no resueltos.
no tanto el cuestionarse. El cuestionarse puede ser parte de un buen ejercicio de autoexploración y autoconocimiento. Es bueno observarse, ¿sí? ¿Qué más? Acá hay más preguntas. Meléndez Sole dice, eres maravillosa, no es primera vez que escucho tus live o charlas, cursos, por favor, vivan poniendo en práctica todo. Felicitaciones, Bella. Gracias a ti por escuchar y eso, pongan en práctica, pero ojo aquí, de repente nos quedamos en esta idea de que, ahora entiendo lo que es trauma y ya entiendo lo que hay que hacer para resolver el trauma y ya entiendo de dónde vienen los traumas. Pero otra cosa, querida, querido, es con guitarra. Otra cosa es ponerte a hacer el cambio y transformarte en la versión que libera el trauma, ¿sí? Y para eso, por supuesto, puedes probar ensayo y error, puedes probarlo por tu cuenta, puede que no lo logres así, puede que sí, no lo sé, pero yo siempre recomiendo 2 cosas. 1, estar con alguien que efectivamente haya pasado por eso y te pueda ayudar. Y en segundo lugar, tener la metodología, las técnicas ya probadas, el paso a paso probado que te va a llevar a experimentar esa transformación, te va a llevar a experimentarlo y te va a llevar a hacerlo en poco tiempo, ¿sí? En un tiempo reducido. Tengo aquí a mi hijo que se acaba de venir y llegó de buscar a su hermana, anda por acá en el live. ¿Ya? ¿Sí? Eso. Bien. No sé si hay más. Revelador y revelador. Ahora entiendo por qué me enfermé, dice María Victoria. Qué interesante, dice Marta. Tremendo tema, me hizo mucho sentido, dice Beita. Bien. Entonces, los y las dejo muy invitadas para... Acá está mi hijo. Para el próximo miércoles. Recuerda, todos los miércoles a las 6 de la tarde de Chile tenemos live de un tema súper potente en el que vamos a seguir indagando. Yo creo que hay mucho más que hablar sobre este tema de traumas. Ya hay cosas que no dije porque no me dio el tiempo, pero de seguro quizás me inspire en algo de lo que dejé por ahí para hablar el siguiente live, ¿sí? Les mando besos, abrazos y esto queda grabado y también lo voy a enviar por correo para quienes están suscritos a nuestra lista de correo para que vean la grabación. Besos, dice chao bella, chao, chao, hermosos, hermosas. Que estén muy bien.